Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 2 en su Biblia. Verso 14, por favor. Hebreos capítulo 2, verso 14. La Biblia dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La semana pasada aprendimos acerca de la humanidad de Jesucristo y cómo la humanidad de Jesucristo para los hebreos podría ser entendido como una debilidad, como un impedimento para su grandeza cuando se compara con los ángeles. Y la verdad es que no es así. La humanidad de Jesucristo le permite ser de bendición para nosotros, sus hijos. Aprendimos dos de las razones en la semana pasada y hoy vamos a ver las dos siguientes. Observe el verso 14, por favor, que dice: así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, cuando nosotros que tenemos una naturaleza de carne y hueso, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo. La Biblia establece el concepto claro de la humanidad de Jesús. Jesús no parecía un ser humano, era un ser humano, es un ser humano. Y en ese misterio de cómo Dios y la humanidad de Jesús se pueden unir, nosotros vemos la realidad de este concepto en la palabra. Jesús se hace hombre. ¿Para qué? El versículo nos muestra dos motivos. Al final del versículo 14 dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El primer propósito en este pasaje de por qué Jesucristo se hace hombre, tiene que hacerse hombre, es para destruir por medio de la muerte, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, destruye, o para ser preciso, inhabilita, le quita el poder a Satanás para que él utilice la muerte como un tema de control en la vida de las personas. Es Dios quien quita la vida, pero Satanás, al saber que todos nosotros vamos a morir, mete en nuestra cabeza la idea de que debemos tener miedo a la muerte. Eso es quitado por Jesucristo.
Usted y yo no debemos tener miedo a la muerte. Si entendemos claramente lo que Jesucristo hizo y lo que nos espera después de la muerte, la perspectiva que nosotros tenemos de la muerte debería haber cambiado. La muerte es ganancia. La muerte nos posibilita a nosotros a disfrutar de una eternidad con Dios. Así es que algo que era utilizado por Satanás para nosotros sus hijos, para infundir temor, infundir miedo y tener control a través de eso en nosotros, ya no existe. Para el incrédulo, la muerte es algo que le asusta. La muerte es algo de lo que quiere evitar y quiere tratar de mantenerse siempre joven y bello y pintarse el cabello y montón de cosas. Para nosotros ya no. Para nosotros la muerte es ganancia. Para el incrédulo es la puerta para pasar una eternidad en un lago de fuego y azufre. Pero para nosotros es una puerta donde la eternidad con Dios es lo que vamos a llegar a experimentar. Así es que Jesucristo necesita hacerse hombre por beneficio nuestro, se hace hombre para beneficiarnos a nosotros y a través de eso quitar a Satanás ese control a través del miedo a la muerte, del pavor a la muerte que nosotros llegamos a experimentar. No debes temer a la muerte. Si eres un hijo de Dios, tu perspectiva debe haber cambiado, y si tienes todavía miedo, debes estudiar la palabra y observar qué es lo que significa para nosotros la muerte. La muerte es ganancia porque vamos a pasar una eternidad con nuestro Dios. El verso 15 nos muestra un segundo propósito. Al final del verso 14 dice para destruir. Verso 15, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra de las realidades que nosotros tenemos es que somos esclavos del pecado. Y eso cambia cuando nosotros llegamos a Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. En Cristo somos libres para vivir vidas santas, vidas que ya no estén en esclavitud del pecado. Si nosotros estamos viviendo como esclavos con algún pecado en alguna área de nuestra vida, no tenemos que vivir así. Es tan ridículo como aquel que sale de la prisión y le dan el papel donde le dicen, usted es un hombre libre, vaya. Y esa persona dice, no, yo no quiero vivir como una persona libre. Déjeme entrar otra vez acá. Quiero vivir como esclavo. En Cristo eres libre, no necesitas vivir en esclavitud de pecado. Y si hay un área en nuestra vida donde todavía luchamos con el pecado, tenemos un hábito pecaminoso, todavía estamos en esclavitud en alguna área de nuestra vida, aprópiate de lo que por la gracia de Dios es tuyo. Tú eres libre en Cristo. No necesitamos vivir en la esclavitud del pecado. Podemos disfrutar de una vida diferente, de una vida distinta, de una vida de santidad. Porque cuando Él se hizo hombre, Él consiguió quitarnos el miedo de la muerte y quitarnos la esclavitud en que la muerte nos tenía. ¿Estás viviendo en esclavitud? ¿Hay un área en tu vida donde sabes que le fallas al Señor? ¿Hay un área en tu vida donde tú sabes, yo soy esclavo de esto? Yo soy esclavo de la pornografía, yo soy esclavo de la mentira, yo soy esclavo del robo, yo soy esclavo del homosexualismo, yo soy esclavo de esto. Soy un hijo de Dios, genuinamente soy un hijo de Dios y todavía batallo con esto. Todavía soy esclavo en esta área de mi vida. No tienes que vivir así. Aprópiate
de lo que por la gracia de Dios es tuyo. Tú y yo, como creyentes en Cristo, somos libres de servidumbre, somos libres de esclavitud. El verso 17 y 18 nos muestra el último aspecto beneficioso de la humanidad de Jesús. El verso 17 nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La humanidad de Jesús le lleva a él a constituirlo en sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, la primera vez que se utiliza este término, sumo sacerdote, en ningún otro libro del Nuevo Testamento se llega a describir este oficio de sumo sacerdote. El único lugar en la Biblia donde se desarrolla este tema, este rol de Jesús, es aquí en el libro de Hebreos, y aquí tenemos la primera referencia de varias que van a aparecer aquí en este libro. Aquí no lo va a desarrollar completamente, vamos a tener un pequeño detalle, una pequeña mención. Más adelante vamos a estudiar el tema a profundidad. Pero aquí el texto empieza a decirnos a nosotros que este sumo sacerdote es misericordioso y es fiel, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Se hace hombre, comparte la humanidad, esa característica que nosotros tenemos, y al ser semejante a nosotros, él lo hace, observa, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Tiene que hacerse hombre para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Se mencionan dos cualidades de nuestro sumo sacerdote. La palabra misericordia expresa un amor hacia el culpable. Recuerda, cuando tú ves la palabra misericordia en la Biblia, es la expresión del amor de Dios hacia el culpable. No es una expresión de amor hacia una persona inocente. La característica de la misericordia es que expresa amor de Dios a aquel que es culpable. Nosotros necesitamos entender cuál es nuestra realidad, porque nosotros nos creemos la gran cosa como si nosotros fuéramos personas que beneficiamos a Dios cuando Él nos salvó. Nada que ver, nosotros somos culpables y es su misericordia la expresión de su amor dirigida a gente culpable que le hace a él distinguirse como sumo sacerdote. Él también es fiel. Él completó la obra de salvación allí en la cruz de Calvario. Y cuando le ves a él en su vida terrenal, llegar a esos últimos días en Getsemaní y experimentar la parte emocional difícil para él, donde va a experimentar ser maldito, el propio Dios, ser maldito, porque todo aquel que es colgado en un madero es maldito de Dios. Llevar nuestro pecado y experimentar por primera vez el hecho de que Dios, el Padre, le desampara. Es tremendo lo que Jesucristo experimenta en la cruz de Calvario. Y Él llega a ser fiel. Él no
deja incompleta la obra que Él vino a hacer, morir en la cruz de Calvario. Y ahora que Él está trabajando como sumo sacerdote y como abogado, Él sigue siendo fiel y Él sigue haciendo lo que Él debe hacer. Él muestra fidelidad en lo que hace. Cuando tú y yo nos comparamos con estas dos características, vamos a darnos cuenta que nosotros somos tan diferentes. Nosotros no mostramos misericordia al culpable. Le criticamos al culpable, nos vengamos del culpable. ¿Cuántas cosas a medio hacer hemos dejado? Nos falta fidelidad. Cuando las cosas se ponen complicadas y difíciles, hasta allí nomás, no se completa la labor. Qué bueno que Él no es como nosotros, aunque es un ser humano. Qué bueno que Él es un sumo sacerdote misericordioso que nos ama a nosotros, nosotros que nos merecíamos, y todos nosotros y toda la humanidad iba a el lago de fuego y azufre, al infierno. Nadie tenía por qué quejarse. Nuestro pecado es grave y a veces lo vemos como algo poco importante. Es grave. Si nuestra eternidad era terminar en un lago de fuego y azufre, no teníamos que reclamar a nadie. Ese era nuestro justo castigo. Pero un día, antes de la fundación del mundo, Dios decidió sacar a algunos cuantos de allí y darles salvación. No tenía que hacerlo, pero quiso mostrar misericordia, amor al culpable, y lo hizo. Así es nuestro sumo sacerdote. Es misericordioso y es fiel. Y el texto dice, para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar es importante porque cuando nosotros la vemos significa aplacar la ira de Dios. Cuando tú lees Romanos 1, la Biblia dice que Dios continuamente está airado en contra del pecado del incrédulo y está continuamente airado en contra del incrédulo. ¿Observas que nosotros repetimos cosas sin verificarlas en la Biblia? Dios odia el pecado y ama al pecador. No, Dios está airado en contra del pecador, en contra del incrédulo. La ira de Dios está sobre el incrédulo. La ira de Dios está de manera continua sobre el incrédulo. Esa es la situación del mundo, de todos los que no son creyentes. Dios está airado, está enojado con el pecado y con los pecadores y con la forma de vivir de esas personas. Y nosotros estábamos en ese grupo. Hasta que Él toma la decisión de expiar nuestro pecado. Es interesante, y en la siguiente diapositiva, tú vas a observar una foto del arca del pacto. No es el arca de Noé, es el arca del pacto. El arca de Noé es inmensa, el arca del pacto es una caja pequeñita, que estaba colocada en el lugar santísimo. Era de oro para manifestar la deidad de Dios. Era una caja que en la parte de arriba, como lo ves, tiene una tapa. Si se saca esa tapa, dentro de la caja estaban las tablas de la ley, así se guardaba. Y este objeto estaba en el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era un lugar exclusivo, era un lugar restringido, donde solo una persona, y solo una vez al año, el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo, y encima de la tapa él regaba un poco de sangre,
tomada de los animales que afuera del templo estaban siendo sacrificados, tomaba un poco de sangre, lo vertía allí en la tapa en el día de la expiación, no en cualquier día, en el día con D mayúscula, en el día de la expiación, y allí se expiaba el pecado del sumo sacerdote y el pecado de todo el pueblo. Era un momento importante. Los hebreos, los judíos, sabían de esto porque continuamente lo veían. Veían cómo la gente traía sus animales y se sacrificaba en ese día a los animales, y el sumo sacerdote tomaba un poquito de esa sangre y por única vez en el año entraba al lugar santísimo, y sobre esa tapa del arca del pacto ponía un poquito de sangre, y todo el pueblo y el sumo sacerdote sabía que ellos debían morir por el pecado, pero por la gracia de Dios un animalito había muerto, y esa sangre expiaba, aplacaba la ira de Dios. Años después, en el día de la expiación, no en cualquier día, en el día de la expiación, Jesucristo muere en la cruz de Calvario. El propio Dios derrama su sangre, es la víctima, muere por el pecado y derrama su sangre y expía el pecado, expía la ira de Dios y nos da salvación eterna. Nuestro sumo sacerdote no tenía que ofrecer sangre por su pecado porque es perfecto. Y en el día de la expiación muere en la cruz de Calvario. Y esa ira de Dios que estaba sobre nosotros, porque Dios es un Dios santo y justo y no va a esconder abajo de la alfombra, no va a pasar por alto el pecado, y por eso expresó su ira en la persona de Jesucristo. Y ya satisfecha su justicia, ahora puede mostrar su gracia a cada uno de nosotros y darnos salvación eterna y expiar nuestro pecado. ¿Observas? Así es que eso que era habitual en el templo, para los hebreos a los que está escribiendo este escritor, era obvio. Era obvio lo que significaba expiar, lo veían constantemente, era parte de su cultura. Y ahora el escritor de Hebreos les dice que es Jesucristo, el sumo sacerdote, quien va a expiar los pecados, porque todos esos animales que murieron en lugar de esas personas a lo largo de todo el tiempo, en verdad solo cubrían el pecado. En la paciencia del Señor cubrían ese pecado, pero el que realmente expió el pecado fue nuestro sumo sacerdote, muriendo en la cruz de Calvario, aplacando la ira de Dios por el pecado y dándonos salvación eterna a cada uno de nosotros. Ese es el propósito. Se hizo hombre para expiar los pecados del pueblo. Se hizo hombre para expiar los pecados del pueblo. La humanidad de Jesucristo no le hace inferior. La humanidad de Jesucristo le posibilita a él ser sumo sacerdote y ser el que entregue su vida en sacrificio allí en la cruz de Calvario. La humanidad de Jesús le permite ser un sumo sacerdote compasivo. Y antes de leer el versículo
o leyendo el versículo 18, dice: pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En cuanto él mismo padeció, siendo tentado. Debemos nosotros recordar que cuando Jesucristo se hace hombre, Él va a llegar a experimentar lo que nosotros experimentamos, nuestras debilidades como seres humanos, nuestras tentaciones como seres humanos, nuestras pruebas y los momentos donde somos incitados a pecar. Él va a llegar a experimentar todo eso. Y por eso es un sumo sacerdote que puede entender nuestras debilidades, que puede comprender lo que tú y yo experimentamos en nuestra humanidad, en nuestras tentaciones, en nuestras pruebas, en nuestras luchas. Es importante distinguir el rol de Jesucristo como sumo sacerdote y el rol de Jesucristo como abogado. Son diferentes. Son dos roles que Él está llevando a cabo. No es que terminó la obra de morir en la cruz de Calvario, se sentó a la diestra de Dios Padre y Jesucristo se ha tomado vacaciones eternas por su obra. Él está activo. Él está cumpliendo la obra de sumo sacerdote y Él está cumpliendo la obra de abogado. Sumo sacerdote da gracia para guardarnos del pecado cuando somos tentados. Por eso el texto dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y hermano, tú y yo, cuando estamos luchando con nuestras debilidades, cuando nosotros estamos luchando con nuestras tentaciones, debemos saber que tenemos toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios disponible para nosotros no caer en pecado. No debemos vivir en pecado. Tenemos los recursos suficientes para no pecar. Nuestro sumo sacerdote es poderoso para socorrernos a nosotros cuando somos tentados. Así es que necesitamos apropiarnos de los recursos que Él nos da, de la gracia que Él nos da para no pecar. Conociendo cómo somos, Él sabe que necesita ser también nuestro abogado. Porque pecamos. Tenemos todo para no pecar. Pero en nuestra realidad pecamos. Y cuando pecamos, nosotros debemos saber que cuando nos acercamos a Dios y confesamos nuestro pecado y nos apartamos de Él, nuestro abogado en el cielo, nuestro representante ante Dios Padre, le dice: yo ya morí por ese pecado. Yo ya pagué el precio por ese pecado que ese hijo desobediente acaba de cometer. ¿Observas su rol? ¿Observas la distinción de cada uno de estos dos roles? Como sumo sacerdote, Él es poderoso para socorrernos, para ayudarnos, para estar prestos allí, para ayudarnos a nosotros a no caer en el pecado. Y cuando vencemos la tentación, no es el resultado de que, wow, qué fuerte que soy, qué bien que me porto. Es la obra del poderoso Dios que nos socorre en medio de nuestras tentaciones. Y si caemos en el pecado, nuestro abogado ya ha pagado el precio por esa acción pecaminosa e incorrecta que hemos cometido. Nuestro sumo sacerdote compasivo. Hermano, cuando nosotros vemos
los beneficios que nosotros hemos obtenido al llegar a observar a Jesucristo hacerse hombre, nosotros necesitamos darnos cuenta que un beneficio concreto y específico de la humanidad de Jesucristo es que nosotros ya no tengamos miedo a la muerte. No necesitas vivir con temor a la muerte. La muerte es ganancia. La muerte nos va a permitir estar en la presencia de Dios. Así es que cuando recuerdo ese concepto de que Jesucristo es hombre, la implicación concreta, el beneficio concreto de la humanidad de Jesucristo es que yo ya no debo vivir con miedo a la muerte. Yo debo ver a la muerte como ganancia, porque cuando pasemos por allí, estaremos en la presencia del Señor. Yo debo recordar que la humanidad de Cristo implica el hecho de que ya no soy esclavo del pecado. No tengo que vivir esclavizado por ese pecado particular, por ese hábito pecaminoso. No tienes que vivir como esclavo de ese pecado. Apropiate de lo que por la gracia de Dios ya es tuyo. Eres libre en Cristo. No debes vivir como esclavo del pecado. Puedes vivir en libertad. Cuando pienso en la humanidad de Jesús, debo recordar que es por su humanidad que mis pecados han sido expiados, que disfruto de salvación eterna, que disfruto de la misericordia y la gracia de Dios, porque Él tomó mi lugar. Y en vez de ser objeto de la ira de Dios, Jesucristo al tomar mi lugar, Él fue el objeto de la ira de Dios. Y yo puedo disfrutar de salvación eterna porque Él se hizo hombre y tomó mi lugar. Cuando pienso en la humanidad de Jesús, debo pensar que un beneficio concreto es el hecho de que Él me socorre en los momentos de tentación. Debo saber y debo estar convencido por la autoridad de la palabra que el poderoso sumo sacerdote me socorre, me ayuda, me extiende su mano, me da toda la gracia que necesito para no caer en pecado. No tengo que pecar, puedo vivir una vida santa. Tengo todos los recursos para no caer en el pecado. Pero si caigo, tengo un abogado que me defiende, que le dice a Dios el Padre, yo ya morí por ese pecado. No está bien que este hijo haga esto. Pero si vas con arrepentimiento y con la decisión de a de veras de abandonar ese pecado, Él te perdona. Porque Él ya murió por ese pecado. Recuerda los 4 beneficios concretos de la humanidad de Jesucristo. Beneficios para cada uno de nosotros, sus hijos, nosotros los creyentes. La humanidad de Jesús no le hace inferior. Él es el más grande que los ángeles. Hacerse hombre no le hizo inferior a los ángeles.
Hacerse hombre le hace más grande porque nos benefició a cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por hacerte hombre. Gracias porque al hacerlo, nosotros tus hijos hemos recibido beneficios, bendiciones. Ayúdanos a que cada vez que pensamos en tu humanidad, recordemos que no tenemos que tener miedo a la muerte. Gracias porque ahora la muerte es ganancia. Sabemos a dónde vamos, sabemos que nuestro destino eterno está asegurado por tu gracia. Gracias porque tu humanidad nos recuerda que nosotros no somos esclavos. Señor, ayúdanos a no vivir como esclavos del pecado. Ayúdanos a disfrutar de la libertad que hemos obtenido en ti. Padre, ayúdanos a recordar que cuando pensamos en tu humanidad, porque te hiciste hombre, la ira del Padre cayó sobre Jesús y no sobre nosotros. Al recordar tu humanidad, ayúdanos a saber que tenemos un sumo sacerdote misericordioso, fiel, humano, y al ser humano, compasivo, entendiendo nuestras debilidades, nuestras luchas, no solo entendiéndolas, sino dándonos el poder, socorriéndonos en ese momento cuando somos tentados. Ayúdanos a recibir tu ayuda en esos instantes y no ser tan necios, tan duros de corazón y caer en pecado. Gracias, Señor, por esa clase de sumo sacerdote que tenemos. Misericordioso, fiel, salvador, compasivo. Yo te ruego, Señor, que ayudes a la persona que está aquí, que no te conoce como Salvador,
que se dé cuenta del tipo de Dios que eres tú y de la salvación eterna que un Dios misericordioso, fiel y compasivo quiere darle. Que hoy sea el día de salvación para esa persona. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, a darnos cuenta de la magnitud de tu amor por nosotros. Y a servirte con toda la vida. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno es Dios.